En la plaza del puerto orbital, entre puestos de comidas que olían a pan recién horneado y aceite reciclado, apareció algo que no estaba en los manuales de aduanas ni en las bases de datos del imperio. Una criatura pequeña y desgarbada, con ojos como lentejas húmedas y piel que parecía absorber la luz, se inclinó y comió del suelo. Nadie la reconoció. Nadie supo si debía temerla o compadecerla. Un hombre gritó y un dron de seguridad titiló sus luces. La criatura levantó la cabeza y parpadeó. La escena fue grabada en millones de dispositivos y enviada en cascada, como un virus que no entendía de fronteras. La comandante observó el video en silencio, con sus dedos marcando la misma cicatriz en la muñeca que había recibido en un operativo años antes, cuando una explosión aniquiló una esquina de su mundo natal. Había algo en la forma en que la criatura inclinaba la cabeza, una inocencia arrinconada que le resultó insoportablemente familiar. Fue la imagen de un niño que robaba pan en un mercado oscuro. Fue la imagen de una perra esperando a su dueño. Fue la imagen de la tierra que había amado una vez. El universo contuvo el aliento. En el anuncio que siguió, las autoridades del imperio etiquetaron el suceso como potencial contacto y lanzaron una serie de protocolos que olían más a control que a curiosidad. Fotos, muestras, preguntas rápidas, ¿es hostil? ¿Portadora de patógenos? ¿Interesada en nuestra comida? Los algoritmos debatían mientras la plaza seguía su ritmo, y la criatura, a la que los niños llamaron sin nombre, volvió a comer del suelo al día siguiente, como si nada hubiera cambiado. La humanidad, desde sus estaciones, agencias y naves, miró. Los humanos no rezan. Actúan. Ella, la comandante, no esgrimió sanciones al principio. No dio órdenes inmediatas. Miró y esperó. Las órdenes del imperio colgaban en su pantalla con la fría urgencia habitual: asegurar, capturar, neutralizar. Pero desde la ventana de su camarote, con la ciudad extendiéndose en una red de luces y sombras, recordó una promesa que se había hecho cuando aún había música en la casa de su madre. Proteger lo pequeño cuando nadie más lo hace. Recordó un piano viejo en una sala donde su hermano solía tocar, las notas torcidas que ahora resonaban como memoria en su pecho. Se veía a sí misma más joven, con las manos llenas de harina y el mundo aún entero. La plaza seguía iluminada por faroles oxidados, el olor de la comida ascendía como una oración pagana. La comandante bajó las escaleras de la estación y caminó, sin escolta, hasta el puesto donde la criatura comía. No llevaba armadura, solo el uniforme gris de quien debe estar lista para dar órdenes y mostrarse humana. El puesto era una cápsula de calor en medio del metal helado, un anciano servía algo parecido a empanadas y la criatura se acercó inclinándose, probando. Los transeúntes se apartaron. Hubo un silencio que olía a peligro y a promesa. Cuando ella extendió la mano, con el gesto simple de ofrecer algo, la criatura la miró. No hubo ataques, no hubo reflejos de guerra. Solo curiosidad primitiva. Ella partió una empanada y la posó en la palma de su mano. La criatura olió, tocó con labios húmedos, y comió como si supiera que allí había aceite, harina y una historia humana. Fue una escena menor y monumental, un intercambio que contenía la posibilidad de algo distinto. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Regresó a su nave con el animal en una jaula improvisada, y en el camino cada luz reflejaba en su rostro la mirada de quienes la observaban. La inteligencia del imperio fruncía el ceño, se ordenaron análisis, cuarentenas, y a la vez, sin decirlo, hubo quienes vieron la oportunidad. Una criatura que podía preferir la comida humana a la basura del vacío había roto un tabú, la línea entre nosotros y ellos era más delgada de lo que afirmaban los sensores. En sus manos, la criatura durmió y emitió un sonido que parecía un soplo. La comandante recordó el sonido que su hijo, hace años, hacía al dormirse, un ruido casi humano que a veces la despertaba a medianoche. Esa memoria le rasgó el estómago. El pasado, con su piano en la sala y la bandera que ondeaba en otro tiempo, se transfirió a la nave como si fuera un equipaje prohibido.
Pero la ciudad no permitiría que la decisión se hiciera en soledad. Los comentaristas, los veteranos, los políticos, empezaron a usar la imagen, la criatura comiendo de la tierra, como símbolo. Para unos era amenaza, para otros era prueba de negligencia imperial. El imperio respondió con su retórica habitual, estabilidad, limpieza, seguridad. Y ofreció, con voz templada, la intervención. Los humanos no rezan. Actúan. Ella tomó una determinación y la formuló sin grandes palabras, invitar la criatura a cenar en el restaurante de la estación, en un gesto que era tanto humano como político. No podía imaginar que una invitación tan pequeña se convertiría en desafío. La estación, con su comedor principal, olía a especias y aceite. Sus lámparas filtraban polvo de estrella. En la mesa junto a la ventana, bajo la mirada de naves que dormitaban en el puerto, dejó una pequeña porción de pan y una taza de té. La criatura probó la comida y sus ojos se agrandaron, como si ciertos sabores activaran algo ancestral. Ella observó, sintiendo por un extraño el orgullo que un padre siente al ver a su hijo dar un primer paso. Y en un canto mínimo, el sabor trajo una imagen de la tierra, un parque, un niño que sostiene un globo desinflado. La nostalgia no era melancolía vacía, era motor. Recordó por qué valía la pena arriesgar. El universo contuvo el aliento. El imperio no toleró la improvisación. Mandó una delegación para llevarse a la criatura, para encapsularla, analizarla, decidir su destino en salas con vistas a galaxias frías. La comandante escuchó órdenes, se llevó las manos al pecho y sintió un latido que no era solo suyo. Cuando la delegación llegó, ella desacató la orden de entrega. No lo hizo por rebeldía romántica, sino por algo más raro, por una certeza ética que había aprendido entre ruinas y cuentos de su madre. Protegió a la criatura, escondiéndola en una celda de la nave que ella misma había convertido en un lugar donde la luz imitaba un atardecer. Hubo consecuencias. Sus superiores la destituyeron temporalmente, la acusaron de interferir en políticas interespecies. Circuló una orden de captura y grabaciones manipuladas empezaron a mostrar la invitación como una provocación. El imperio desató propaganda que la pintó como insubordinada, incapaz de mantener la disciplina que sostiene a las colonias. Pero hubo otra narrativa multiplicándose en el submundo de los foros y canales. La comandante, mujer, exoperativa, había elegido la piedad sobre la ejecución. Hubo quien la llamó heroína y quien la llamó traidora. Las voces se dividieron como una marea. En la noche, un incendiario atacó un puesto cercano, el fuego prendió en redes alimentadas por odio. Las llamas lamieron un viejo estandarte que colgaba en la plaza, la tela tatuada con símbolos de la tierra que ya no existía. Ver esa bandera arder fue como ver envejecida una promesa de infancia. La comandante corrió entre la multitud para rescatar a civiles, escuchó la voz de un niño que llamaba a su madre a través del humo. El sonido era puro y devastador. Ella sintió la quemadura de la impotencia y la razón de su lucha cobró un sentido más urgente, proteger lo humano, esos momentos de fragilidad que no caben en manuales. Los humanos no rezan. Actúan. En la cámara segura, la criatura observaba la transmisión de la plaza con sus ojos húmedos. No entendía la política, solo el calor y la vigilia. La comandante, sola con ella, le enseñó a comer con los dedos, a aceptar el calor humano sin miedo. Le mostró una fotografía vieja, una niña riendo frente a un piano, la mano de alguien sosteniendo la suya. El contacto fue pequeño, pero creó un vínculo que se fue llenando de promesas no formuladas. Ese vínculo se convertiría en la piedra angular de una resistencia que no buscaba venganza sino reconocimiento. Pero la política es tenaz. El imperio decidió que la criatura podía ser un precedente peligroso, si los colonos aceptaban que otras formas de vida pudieran compartir espacios, el imperio perdería su excusa para una supervisión autoritaria. Ordenaron una intervención y enviaron fuerzas a la estación. Desplegaron drones, soldados, y una nave de juicio que parecía una jaula con alas.
La comandante reunió a quienes aún la seguían, civiles, cocineros, un viejo músico que tocaba un piano en la estación, un grupo de obreras que habían trabajado en astilleros. Todos unieron su voz sin oratoria, la mirada de la criatura los unía más que cualquier letrero. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La confrontación no fue solo física, fue simbólica. Los soldados llegaron con armas que querían cerrar la posibilidad. Ellos representaban una cadena de decisiones frías, una maquinaria cuerda por el temor. Ella se colocó delante de la mesa, haciendo de su cuerpo un muro entre la criatura y la fuerza que proclamaba orden. Nadie disparó de inmediato. La imposición del miedo tropezó con algo más viejo, el instinto de proteger lo que se ama. Un técnico a cargo de la operación, que en otro tiempo había sido padre y había perdido a una hija en una colonia, apartó su rifle y lloró en un rincón. El episodio fue un microcosmos de cómo la guerra se alimenta de la distancia, y cómo la cercanía se traga la lógica de la balística. Los humanos no rezan. Actúan. Pero la paz fue frágil. Una explosión controlada por extremistas del imperio, que buscaban forzar una respuesta violenta, estalló en la calle principal. Vidrios se convirtieron en lluvia, el humo tenía napas de metal caliente. La comandante cayó sobre una madre que trataba de sostener a su hijo. En ese instante recordó la última vez que vio algo así, una plaza en llamas en un mundo que ya no existía, el piano quemándose en su memoria, la bandera carbonizada. El olor a quemado le arrancó una lágrima que no parecía apropiada para alguien con su rango, pero que era humana al fin. El universo contuvo el aliento. La explosión había sido una trampa, marcaron su acto de desobediencia como el catalizador. Los medios del imperio difundieron imágenes manipuladas donde su rostro aparecía entre la ruina como instigadora. La comandante tomó una decisión que cambiaría su vida y el curso de muchas otras. Transmitió en vivo desde el comedor. Habló sin alardes, con voz desgastada por la fatiga, y mostró la criatura comiendo y a la madre que sostenía a su hijo. No buscó justificar sus actos ante un tribunal, buscó que otros humanos vieran lo que ella había visto, la posibilidad de un vínculo. Su voz fue simple y rotunda, la vida importaba. La transmisión se viralizó. Los humanos no rezan. Actúan. El imperio respondió con fuerza. Llegaron naves de combate y enviaron una escolta de marines con armaduras que brillaban bajo la nébula. El asedio parecía inminente. La estación se convirtió en una caja de resonancia para los temores acumulados, los que habían perdido tierras, los que habían visto hijos morir, los que temían que la inclusión abriera la puerta a una anarquía interespecies. Pero también la estación se llenó de quienes estaban dispuestos a morir por una idea tenue, que nadie debía ser reducido a una amenaza por su diferencia. La comandante organizó una resistencia no militar sino humana. Cocineros cerraron sus cocinas y distribuyeron comida gratuitamente, músicos se colocaron en las plazas tocando piezas melancólicas en pianos y violines, forjando una audiencia de empatía. Obreros bloquearon puntos para limitar el acceso de tropas sin enfrentarles con munición. No buscaban la escalada sangrienta, buscaban sostener la vida. Pero la violencia es una bestia tosuda. En la madrugada, cuando la fría luz del puerto iba arrancando sombras, los marines avanzaron. Hubo choques. No fue una batalla épica al estilo de epopeya, fue una acumulación de sacrificios pequeños y certeros. Una cocinera se lanzó delante de un dron con un delantal ardiendo para desenfocarlo, un músico clavó una armónica en la visera de un soldado y ganó segundos. La criatura, temblando, fue envuelta en una manta y escondida en una caja de suministros que una mujer mayor llevó en brazos, con la determinación de quien protege a su nieto. Plumas de polvo plateado flotaron como nieve falsa en el aire. En la refriega, un joven que miraba desde un balcón dejó caer un pequeño artefacto, una caja que reproducía la grabación del piano de infancia de la comandante. La melodía se extendió como una onda que, por un instante, pareció detener las armas. Los sonidos tienen poder, la memoria tiene forma. Los soldados,
Muchos de ellos jóvenes como aquel muchacho, vacilaron. La onda musical penetró como una fisura en la disciplina. Algunos quitaron sus cascos, otros bajaron sus armas. No fue mayoría, pero fue suficiente. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La comandante no buscaba la victoria por fuerza, buscaba el triunfo de la elección. Ordenó a su gente que no atacara salvo que fuera para proteger vidas. Sus acciones fueron medidas y duras: inmovilizar a un oficial rebelde sin matarlo, usar redes para bloquear drones sin destruirlos, abrir las puertas de la estación para que aquellos que quisieran marcharse lo hicieran. Su resistencia fue estratégica y humana. Y en el momento crítico, cuando los marines intentaron subir por la compuerta principal, la criatura escapó de su escondite. No por heroísmo calculado ni por instinto de guerra, sino porque oyó una voz que conocía, la comandante llamándola por una palabra inventada, con cariño. Cuando la criatura emergió, se interpuso entre el primero de los soldados y la comandante. No tuvo gesto de ataque, levantó una pata, emitió un sonido agudo que parecía una súplica. Hubo un segundo de demora, un hilo de tiempo donde todo pudo romperse. Y entonces la criatura cambió su postura. Sus ojos resplandecieron como si algo en su biología, activado por la música y la cercanía, liberara una defensa. No fue una explosión de poder cinematográfico, fue una liberación de una energía biológica que las armas del imperio no preveían. Una nube de nanovolutas que no mató pero que alteró los sensores y el sistema de puntería. Las armas fallaron. Los marines cayeron al suelo doloridos y confundidos, sus visores ardieron en colores imposibles. El espacio entre nosotros y ellos se llenó de otra memoria, la de que la vida, aún pequeña, puede cambiar la física del miedo. Los humanos no rezan. Actúan. La reacción fue visceral. La potencia del imperio respondió con misiles de contención, buscando limpiar la estación y mostrar su fuerza. Hubo pérdidas. Una parte del muelle colapsó, llevando consigo a quienes habían tratado de frenar. La comandante vio caer a una amiga, una arquitecta que había trabajado con ella en los refugios, y su cuerpo quedó envuelto en polvo. El sabor de la sangre en la boca es un recuerdo que no borra. El dolor fue un látigo que afiló la rabia. Ella gritó, pero no de desesperación, de orden. Reunió a los que quedaban y organizó la evacuación hacia un viejo corredor que conducía a una nave de servicio. En la noche y el humo, mientras el piano sonaba aún en la lejanía y la bandera ardía en la distancia como una herida abierta, la comandante cargó a la criatura y corrió. Las alarmas sonaron, las comunicaciones de la flota se llenaron de interferencias. Hubo sacrificios en la huida, civiles que escoltaron a otros, técnicos que detuvieron sistemas para dar tiempo, y un músico viejo que se quedó tocando en la plaza hasta que los pasos se apagaron. Ella sostuvo la criatura cerca del corazón, y en el camino, en un instante suspendido, recordó el llanto de su hijo en un sueño lejano. Ese recuerdo la impulsó hacia adelante. El universo contuvo el aliento. Llegaron a una bóveda sellada en la nave de mantenimiento. Allí, entre metales y luces tenues, la criatura fue colocada en un nicho de emergencia. La comandante se quedó fuera, con la armadura rota y las manos llenas de ceniza. A su lado, el músico viejo dejó caer una partitura quemada, era la última canción que su hermano había querido tocar. Ella la recogió y la apretó contra su pecho como si fuera un talismán. La batalla había demostrado algo brutal. La fuerza del imperio no es invencible cuando la resistencia tiene rostro humano y corazón. Pero también mostró el precio. La estación, que antes había sido un punto de encuentro, ahora era un cementerio de intenciones. Los humanos no rezan. Actúan. La huida fue silenciosa y larga. La nave de mantenimiento, diseñada para remiendos y rutas cortas, se transformó en arca improvisada. La criatura dormía, y en su respiración la comandante escuchó un compás. Había heridas por todas partes, a su mano le faltaba sangre, su uniforme olía a humo, y sus pensamientos eran una madeja de culpa y esperanza.
pero en la cámara donde la criatura reposaba, algo parecido a la calma volvió. Un técnico, con manos temblorosas, le colocó una manta. Con voz queda, tocó una tecla de un viejo sintetizador y la nota que emergió fue una sombra del piano que había sonado en la plaza. En la transmisión posterior, en foros y canales que habían amado y odiado a la comandante, se mostraron imágenes de la criatura comiendo pan, de la comisura de su boca manchada de aceite, y de la comandante con ceniza en la cara. Algunos la llamaron traidora, otros la llamaron madre. Pasaron semanas antes de que el imperio, viendo que los costes políticos y humanos eran mayores de lo previsto, aceptara negociar. No fue una rendición absoluta, sino una conversación tensa, marcada por acuerdos y concesiones. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En los acuerdos se concedieron zonas de coexistencia experimental, con supervisión abierta y participación ciudadana. Era poco y era mucho. Pero lo esencial había cambiado, la posibilidad de probar la convivencia sin el látigo del imperio. La comandante no buscó trofeos. Quiso que la criatura tuviera un nombre propio y un lugar donde crecer. Quiso que ninguna vida volviera a ser devorada por la indiferencia. En una ceremonia pequeña, con un piano que una vez más se alzó entre los escombros y el olor a pan que permanecía como un símbolo, dieron el nombre de la criatura en voz baja. Fue un acto de humanidad contra la maquinaria. Los humanos no rezan. Actúan. El país de origen de la comandante había dejado fósiles, fotos de un parque, una bandera amarilla que alguna vez había sido otra cosa, la risa de un niño en un viejo audio. Esa memoria, oculta en su bolsillo, la acompañó cuando la estación fue reconstruida. Al reconstruir, la gente dejó en los muros pequeños dibujos de manos y pianos, imágenes de niños y empanadas. En los corredores de la nueva supuesta vigilancia, los habitantes pusieron cuadros con notas musicales quemadas. La memoria no se destruye, se transforma en ritual. La comandante siguió siendo una figura controvertida, a algunos les parecía un peligro, a otros una salvación. Pero para quienes estaban allí el día en que la criatura comió una empanada en su mano, ella fue la persona que les recordó que la valentía puede ser una invitación. El universo contuvo el aliento. La criatura creció en la estación como un secreto público. Aprendió a usar cubiertos, a reconocer las voces, a sorprenderse por el sonido del piano. En tardes silenciosas, cuando la estación respiraba y los motores susurraban, la criatura se sentaba y escuchaba. La comandante, ahora sin la imposición total del mando, pasaba tardes contando historias del planeta que ya no existía, de lluvia que olía a tierra húmeda, de festivales. De un campo donde el viento jugaba con telas de colores. La criatura, con ojos grandes, parecía guardar aquellas historias como si fueran semillas. En su desarrollo no hubo solo aprendizaje, hubo reciprocidad. La criatura mostró formas de percepción que no estaban en los diccionarios, la capacidad de percibir pequeñas corrientes de memoria en la materia, la sensibilidad a la música que curaba circuitos y sanaba heridas menores. La paz no fue perfecta. Hubo atentados, hubo políticas que querían recuperar el control, hubo pérdida dolorosa de quienes nunca volvieron. La comandante lloró por ellos en soledad, tocando las teclas de un piano que ya no tocaba para audiencia sino para cerrar sus heridas. Y sin embargo, hubo vida. La estética de la estación cambió, murales que antes proclamaban órdenes ahora mostraban escenas de comidas compartidas y manos que se daban. La criatura ayudaba a repartir pan, sin pretensiones, con ese gesto que había iniciado todo. En un aniversario pequeño, donde la estación recordó el día de la primera invitación, la comandante se paró ante una placa que no exoneraba ni condenaba, solo recordaba. No hubo discursos grandilocuentes, hubo un niño que tocó una melodía en un piano para la criatura, una mujer que colgó un delantal en el mural, y un anciano que sonrió. La comandante sostuvo la mano de alguien que una vez había sido su rival y entendió que la victoria no es la derrota del otro, sino la expansión del entendimiento. Los humanos no rezan. Actúan.
En las noches largas, cuando la guitarra de la estación sonaba y la nébula brillaba como un faro frío, la comandante miraba la foto de su hermano y el pequeño piano quemado en la esquina de su memoria. Había dolor, sí, había vacío. Pero también había una certeza, la causa por la que había arriesgado su carrera y su vida no era solo compasión por una criatura. Era la defensa de un principio, que la humanidad, cuando se mira a sí misma, puede elegir ser más que custodio de recursos, puede elegir ser guardiana de historias. Aquella decisión sería su legado. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Y así, con la huella del fuego aún en los muros, con las manos manchadas de aceite, con el piano que chirriaba pero aún tocaba notas verdaderas, la estación comenzó a reconstruir su propia identidad. De las ruinas brotaron jardines hidropónicos, talleres de reparación que enseñaban a exconflictivos a crear en lugar de destruir, y casi siempre, pequeñas mesas donde la gente compartía la comida que antes solo atendía órdenes. La comandante supervisó menos con rango y más con historia, enseñó a nuevos líderes a escuchar antes de ordenar. La criatura, que alguna vez comió del suelo, ahora ofrecía alimentos a otros, con una naturalidad que cerraba heridas. Los humanos no rezan. Actúan. En la última escena, la comandante caminó por la plaza reconstruida. Cerca de la esquina donde la criatura había comido por primera vez, alguien había plantado un árbol pequeño en una maceta metálica. En su tronco, alguien había tallado una llave de piano. La música seguía resonando, a veces triste, a veces desafiante. La comandante tocó la hoja del árbol con la yema de los dedos y recordó el humo, la caída, la pérdida. Esa memoria no era solo dolor, era la medida de su resistencia. El universo contuvo el aliento. Final poético y último latido. Ella supo que no había vencido al imperio con armas, sino con presencia. Que la invitación al otro había ido más allá de una comida. Había desafiado la lógica de la dominación, porque la verdadera grandeza humana no está en conquistar, sino en ofrecernos a nosotros mismos como compañía. Las pérdidas quedaban como cicatrices que el viento del puerto no borraría. Pero en las cicatrices crecían pequeñas flores mecánicas que alimentaban colibríes artificiales. La criatura, ahora más alta, se sentó en un banco y tocó una tecla del piano con un dedo indeciso. La nota quebró en la noche y se hizo puente.